Regresando acá. Entonces teníamos al, digamos, naftaleno. Entonces una muy buena pregunta es, si yo tuviera acá el grupo NO2, ¿sí? Ya vimos que, digamos, en esta posición, ¿sí? Sería muy difícil. ¿Sí? Alguien pregunta, ¿por qué no en la posición 5? Sí, es muy buena observación. ¿Sí? Entonces, muy probablemente, esto ya es un poco de química un poquito más avanzada. ¿Sí? Entonces, digamos, en una segunda reacción, vamos a ponerle siempre las condiciones que ya habíamos platicado. Por ejemplo, bromo en al Cl3. Entonces, muy probablemente la reacción, muy bien, me gustó, la reacción se dé en carbono 5. ¿Sí? Me parece bastante válido, ¿sí? Lo que preguntaba. Sí, exactamente, puede ser ahí. Vamos a hacer algunos ejercicios en lo que queda de clase. Ya si se traba esto, pues ya le quitamos un poquito la resolución, digamos, ya lo paramos. Sí, pero vamos a probar a hacer algo. Vamos a ver, si yo les dijera, vamos a hacer una reacción doble. Digamos, si esto viniera en el examen, por ejemplo, vamos a probar a nitrar primero. Y vamos a bromar después. No, pues ya lo hicimos, ¿verdad? Vamos a sulfonar después, digamos. Habíamos dicho ácido sulfúrico, sí, fumante. Bien, si tuvieran esas condiciones, sí, digamos, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Entonces, lo primero que yo les sugiero es dibujar siempre el benceno. Sí, ya dibujé el bencenito. Sí, entonces tengo algunas posibilidades. Entonces, ¿qué es lo primero que entra? ¿Sí? Entonces, lo primero que yo tendría que ver es, digamos, qué es lo primero que está entrando. Lo primero que está entrando, digamos, sería eso, condiciones, digamos, de solución sulfonítrica. ¿Sí? Y después entraría esto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. ¿Qué sería? Entonces, primero, grupo nitro, ¿verdad? Grupo NO2. Segundo, ¿qué entraría? Si ven, entraría un SO3H, ¿sí? Estas condiciones, digamos, son de sulfonación. ¿Sí? La pregunta sería, ¿entra en orto, entra en para o entra en meta? La respuesta, si la habían pensado, es que entraría en posición meta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el nitro es un metadirector. ¿Sí? Vamos con otro pequeño ejemplo, ¿sí? Que sería interesante ver, que creo que la presentación no lo tiene. Si, digamos, hay anillos, por ejemplo, digamos que yo tuviera OH y metilo. Vean, ahí tenemos dos activantes. ¿Sí? Entonces el anillo está más activado. Sí, no voy a usar el Cl3 porque podría interferir con el oxígeno. Sí, no voy a usar entonces ni Friedrich-Crafts ni, digamos, bromación. Nitración podría ser interesante, pero también podría oxidar el fenol. Entonces vamos a pensar en
la reacción un poco más inofensiva, ¿sí? Para ese sustrato. Vamos a ver, ácido sulfúrico fumante. Entonces, podría entrar, si ustedes ven, orto, digamos, orto al OH o orto al metilo, ¿sí? No hay más, ¿sí? Porque la posición meta tanto del metilo como del fenol ya están ocupadas. Entonces no nos queda de otra, ¿sí? Que sugerir, ¿sí? Que uno va a guiar la reacción, ya sea el OH o el grupo metilo. Regularmente, cuando ustedes tienen dos activantes, quien rige la reacción es el activante más fuerte o el activante por resonancia. Entonces, ya está. Entonces, copio esto para hacerlo con el mínimo esfuerzo, digamos. Podría venir acá y solo copiarlo. Que me salga la manita. Ya lo jalo hacia acá. Y entonces yo podría decir, ok. Entonces el ácido sulfónico entraría acá. ¿Sí? Y ahí estaría ese ejercicio. Bien, tenemos otra pregunta. Si tenemos un nitro, el segundo, que no sea halógeno, siempre entrará meta. Sí, si al principio metemos un nitro, ¿sí? La siguiente reacción será, digamos, meta. Ahora bien, podemos hacer un ejercicio para explicar un poquito esto. Vamos a ver, ¿qué tal si yo tuviera ya un sustituyente acá? Pensemos en metilo. Vamos a pensar en terbutilo, ¿sí? Por una razón. Terbutilo, vean, la posición orto, tampoco muy lo decía la presentación. Digamos, la posición orto, si, digamos, cuando ustedes tienen grupos muy voluminosos, si, digamos, que está impedida. ¿Sí? Es decir, si un grupo quisiera entrar acá o acá, digamos, va a ser difícil porque el grupo terbutilo es muy grande, ¿sí? Entonces no entra ahí, sino entra en posición regularmente para, ¿sí? Entonces vamos a hacer la reacción que decían de nitración. HNO3, ¿sí? Pero la reacción no ocurre solo con ácido nítrico, hay que agregarle siempre, digamos, ácido sulfúrico, ¿sí? Porque hay una diferencia de pKa, recuérdense de eso. Bien, entonces, nuevamente, mínimo esfuerzo, vamos solo a copiar. Ups, ahora no lo copié bien. Vamos solo a copiar, ¿sí? Y si copiamos, vamos a decir que puede ingresar, digamos, en posición meta. Entonces tenemos un grupo nitro acá. ¿Sí? Aquí viene un problema, ¿sí? Porque ya, digamos, aquí si yo quisiera hacer, digamos, una bromación. Aquí la tenemos muy fácil. Tal vez no era el mejor ejemplo. Debe haber pensado un poco mejor. Ok. Al Cl3, ¿sí? Entonces, digamos que nitro orienta hacia meta, que sería esa posición. Y digamos terbutilo orienta hacia orto, ¿sí? Hacia meta ya no puede. La reacción va a ser bien difícil, ¿sí? Porque ya tengo terbutilo, va a costar mucho que deje entrar a bromo, pero digamos que tenemos la energía suficiente, ¿sí? Lo calentamos por horas y eventualmente de tanto darle a la reacción, vamos a obtener al bromo en la posición orto, digamos, con respecto al terbutilo, ¿sí? Porque los dos orientaban hacia la misma posición. Ahora, si no tuvieran ese caso, si, digamos, el problema es que entre un activante y un desactivante, toda la vida orienta el activante, ¿sí?
Entonces hay que hacer un análisis más complejo. Bien, vamos a borrar este, ¿sí? Para quien vaya siguiendo. Igual ya estamos grabando un mini video, ¿sí? Sobre esto va a ser grabado, o sea, van a ser dos videos hoy, uno con los ejercicios y otro con, digamos, la presentación. Hay otra reacción, no importa que el terrutilo sea más voluminoso. Vean, sí importaría si nitro orientara hacia orto, pero nitro orienta hacia meta, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Cierto, o sea, aquí hay una posición estéricamente más favorable para bromo, pero nitro orienta hacia meta, ¿sí? Entonces, nitro no puede orientar hacia orto, ¿sí? Porque va a generar una carga positiva muy inestable adyacente al nitro. Entonces, no le queda otra que la reacción se dé en meta respecto al nitro. Ahora, ni modo, como terbutilo también orienta orto para, ¿sí? No le queda de otra que orientar hacia orto. Bien, la reacción va a ser más difícil, digamos. Obviamente el papel aguanta con todo. Tal vez ya yendo al laboratorio, si tengamos que calentar más, tengamos que darle, si esta reacción, digamos, de bromación duraba 1 hora, yo tal vez le tenga que dar 5 horas, ¿sí? Porque nitro va a estar buscando, va a topar aquí, va a topar acá y eventualmente va a topar aquí, ¿sí? Entonces, sí importa en el sentido que para condiciones de laboratorio voy a necesitar tal vez más calor, más tiempo de reacción, ¿sí? Etcétera. Pero la orientación en papel, digamos, estaría aquí, ¿sí? Porque terbutilo, a pesar de ser voluminoso, orienta hacia la posición orto. Hacia la posición para ya no puede porque ya está ocupada por nitro. Y nitro, digamos, orienta hacia meta. Entonces no hay de otra. Bromo, la posición más activada es la orto con respecto al terbutilo y la meta con respecto al grupo nitro. ¿Sí? Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio más para ver, vamos a ver qué tal si yo quisiera hacer algo así. Vamos a ver qué se me ocurre. Tipo serie sintética, ¿no? Ahorita no sabemos cómo viene el tercer parcial. Entonces, no sé si van a tener que dibujar. Aún no sabemos. Vamos a ver cómo nos va con este corto de esta semana. Ahí no sé exactamente cuándo va a ser. Sí, les estaremos informando por Facebook y nuestras plataformas. Bien, entonces pensemos esta reacción. Vamos a poner una vez el grupo benceno ahí, ¿sí? Para después que ustedes me digan qué es lo que pasa. Después voy a venir y digamos que le voy a meter un bromo. Y ahí la voy a dejar porque me va a ser más fácil copiar el producto que tenemos ahí. Voy a borrar ya esta de acá abajo porque me va a servir el espacio. Si después sobre ese producto que tengamos, si vamos a hacer una reacción, sí, que está por ahí en la presentación perdida. Sí, digamos la reacción de Wolff-Kishner, sí, que no es precisamente de este curso, sino de la orgánica 2, sí, pero vamos a colocarla acá, nos va a servir. ¿Sí? Si no se acuerdan, igual yo les voy a dar el producto. ¿Sí? Y después vamos a ver qué pasa. Vamos a ver hacia dónde orienta ese. Y le vamos a agregar ácido nítrico. Pongámosle HNO3. Creo que otra vez no es la mejor, digamos. Sí, ácido sulfúrico. Creo que otra vez me he equivocado. Pero bueno, no importa. Vamos a ver qué tal nos va. Bien. Entonces, primera reacción que van a obtener. ¿Sí? Digamos, ustedes tienen la acilación de Freile-Crafts. Donde estaba cloro, ahora va a estar benceno.
Es decir, benceno se une, este carbono se une exactamente en el carbono donde estaba el cloro. Es decir, voy a tener 1, 2 y 3 carbonos más. Vamos a ver. 3 carbonos más. Ahí estás. Ok, y sobre ese carbono que se unió al benceno voy a colocar la acetona. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a venir y voy a hacer esta reacción. ¿Hacia dónde orienta bromo? Perdón, ¿hacia dónde orienta esta acetona? Esta acetona orienta hacia meta. Entonces, entra el bromo en la posición meta. Y aquí vendría lo interesante, ¿sí? Esta reacción, digamos que está en la presentación, pero no estoy seguro si se les va a preguntar. Es probable que no, ¿sí? Entonces, eso me va a servir acá para tener dos activantes, ¿sí? O vamos a ver. Entonces, aquí ya lo que hace esta reacción, no sé si se recuerdan, le pasa borrador al grupo carbonil. Ahora vean, yo tengo un activante y tengo un desactivante. ¿Sí? Entonces, ¿dónde puede entrar la reacción? La reacción puede entrar orto, respecto a este. Ah, sí, me va a quedar casi igual, pero me va a servir para algo. Y orto al bromo. ¿Sí? Recuerden que bromo es orto para director, igual que este. Entonces, ahí puede dar la reacción. ¿Sí? Sin embargo, esto me va a servir para explicarles algo. Acá no puede haber reacción porque está en medio de dos grupos. ¿Sí? Ya vimos que el impedimento estérico es muy importante. ¿Sí? Entonces, ya si costaba la reacción esta, digamos, acá en medio de dos grupos, ¿sí? Con impedimento estérico aquí y con impedimento estérico acá, la reacción no se da en ese carbono. Tendrían que estar ocupadas todas las demás posiciones para de verdad darle mucha energía, darle mucho tiempo para poder llegar tal vez a algo de rendimiento en esta posición. Bien, ¿dónde sí entra? En orto respecto a este y para respecto al bromo, y orto respecto a bromo y para respecto a este. Y ahí no queda de otra. Hay mezcla de productos. ¿Sí? Entonces, tengo que hacer esto. Ni modo, me lo tengo que dar con todo y X. ¿Sí? Por la regla del mínimo esfuerzo de no querer dibujarlo otra vez. ¿Sí? Y vamos a tener esto. Entonces vamos a tener dos productos. ¿Sí? ¿Cuál sea mayoritario o minoritario? Es bien difícil porque los dos son grupos bastante voluminosos. Quizás me atrevería a decir que bromo es más voluminoso, ¿sí? Por ser un átomo mayor a carbono que está más cerca. Este podría rotar, pero eventualmente la conformación más estable probablemente sea lo más alejado de este hidrógeno, ¿sí? Entonces, yo me atrevería a decir que el producto mayoritario es este, ¿sí? Por el impedimento estérico de bromo, ¿sí? Podría ser una bonita posibilidad. Bien, vamos a hacer dos ejercicios más y ya los voy a liberar, ¿sí? Para que... no entendí lo último. Ah, sí, bien, vean. Hasta aquí todo bien. Vean, pues, corriba de nuevo. Yo tengo, digamos, grupo propilo. Grupo propilo es activante. Grupo bromo es desactivante. ¿Sí? Entonces, vean, en medio de dos grupos muy difícil va a funcionar. Entonces, quien dirige la reacción es el activante. ¿Sí? Ya sea entra en orto con respecto a él o en para con respecto
a el grupo propilo. Sin embargo, si uno ve también algo bueno es que bromo orienta hacia esas posiciones también. Entonces esas posiciones son las únicas que se van a dar, ¿sí? Donde la verdad es muy probable que en las dos y haya, digamos, mezcla de dos productos. Tanto nitro que entró para con respecto al propilo, como nitro que entra orto con respecto al propilo. ¿Sí? Ambos son posibles. Si hubiera algún producto mayoritario, ¿sí? O de repente en el examen se sabe que este producto es mayoritario sobre el otro. Explica por qué. Por ejemplo, opción A, porque bromo es muy voluminoso, ¿sí? Más que carbón. Es una buena explicación, ¿sí? Entonces yo me atrevería a decir que este muy probablemente sea el mayoritario por el impedimento estérico de bromo, ¿sí? No sé si con eso resuelve la pregunta o no sé si con eso ya se quedó un poquito más claro, ¿sí? Bien, vamos a hacer dos pequeños ejercicios. Sí, uno algo tramposo. Sí, este es muy bueno. Sí. Este cuando yo era estudiante, Igor nos lo puso en un examen y todos caímos, absolutamente todos. Vamos a ver si ustedes caen o no. Vamos a ver. Es que se mira tan fácil que pareciera que no hubiera problema. Bien, ¿cuál será el producto? Ortonitro, por ejemplo, ortonitrotolueno, paranitrotolueno, metanitrotolueno, o no habrá reacción, ¿sí? Piénsenlo en lo que yo dibujo algún otro. Vamos a ver qué tal si yo tuviera SO3H y acabo de tener dos reacciones. Ups. Ok, vamos a ver si yo tuviera bromo. Digamos después ese producto lo hago reaccionar con ácido nítrico. Ácido nítrico en ácido sulfúrico. Y después hago reaccionar con H3 o más. ¿Qué producto obtengo? Vamos a ver. ¿Qué dicen ustedes? En la primera, si alguien pensó en algún producto alquilado, créanme que están mal. ¿Sí? La verdad es que acá no hay reacción. Si pensaron que no había reacción, muy bien. Y es posible que venga algo así en el examen. ¿Sí? Son cosas que son bien básicas. ¿Sí? Nos encanta preguntar. ¿Por qué no hay reacción? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Es porque esta es una alquilación de Friedrich-Crafts. ¿Sí? Si es una alquilación de Friedrich-Crafts, ¿sí? Entonces, recuérdense que esa no ocurre en anillos muy desactivados. Es decir, esta reacción no ocurre con nitrobenceno. Si no pueden regresar a la diapositiva
la primera con la que empezamos el viernes, ¿sí? Y se van a dar cuenta que no ocurre en anillos desactivados. Bien, entonces no hay reacción. Vamos con la siguiente. La primera reacción vamos a bromar muy probablemente en meta, ¿sí? Y después bromo podría ser en para al grupo bromo o digamos para a este otro grupo. O SO3 jala la reacción hacia meta. ¿Sí? Ahí es bastante incierto. Vamos a decir que jala la reacción hacia meta el SO3, porque ambos son desactivantes. Entonces, si SO3, digamos, logra la reacción hacia meta, es decir, yo tendría esto: bromo, NO2 y SO3H. Entonces, eso sería K. ¿Qué es lo que hace ácido diluido y calor cuando yo tengo ácidos sulfónicos? No se les olvide. Lo que hace esa reacción es que yo le puedo pasar borrador al ácido sulfónico. Bien, entonces hasta ahí lo que yo tenía